Hoy día vamos a conversar un poquito sobre derecho de familia y divorcios en el Perú, todos los avances legislativos, normativos y jurisprudenciales que se han venido dando a lo largo de estos últimos años. Y al finalizar, como bien ha dicho mi compañero, vamos a pasar por una ronda de preguntas donde ustedes abiertamente pueden sentirse en toda confianza de realizar sus preguntas en materia de derecho de familia, violencia familiar, divorcios. Ok, vamos a empezar entonces. Ya me presentó, pero yo soy Grecia Sánchez Medina, soy abogada de familia y comencemos entonces. Mm, Comencemos con la nueva ley de tenencia compartida que dio luz en el año 2023 por medio de la ley 31590. Esta ley regula la famosa tenencia compartida, modificando los artículos 81, 82, 83 y 84 del Código de Niños y Adolescentes del Perú, estableciendo la tenencia compartida como primera opción en los casos siempre previo análisis de las reglas de la lógica y de la sana crítica antes de sentenciarse una tenencia compartida como primera opción, como dice la norma. Entonces tenemos que el Código de Niños y Adolescentes del Perú varía estos 5 artículos, estableciendo en primer lugar en el artículo 81 que la tenencia compartida va a ser la primera opción del magistrado, del juez especializado de familia y de los centros de conciliación extrajudiciales a nivel nacional. Entonces, siempre como primera opción se va a tener que proponer la tenencia compartida siempre y cuando sea viable, porque evidentemente hay casos donde no resulta factible, no es lógico y no es cuidadoso dictar una tenencia compartida, y hay casos donde por supuesto que sí. Entonces, el artículo 82 nos habla de la variación de la tenencia, ¿no? Si tenemos un acta de conciliación de tenencia exclusiva, podemos invitar a conciliar al progenitor la variación de la tenencia exclusiva por una compartida gracias a esta nueva ley que sale a la luz en el año 2023. Pero, ¿qué pasa si tenemos una sentencia judicial de tenencia exclusiva? En ese caso no vamos a poder invitar a conciliar la tenencia compartida, sino ya sería por medio de la interposición de la demanda en el juzgado de familia de variación por tenencia compartida, que es un proceso de conocimiento. ¿Ok? Entonces, el artículo 83 nos indica petición judicial. Todos los progenitores que se encuentren de acuerdo con modificar una tenencia exclusiva o un régimen de visitas se puede hacer por medio de una petición judicial. Entonces, como bien se señaló antecedentemente, por medio de una demanda de conocimiento en un proceso de conocimiento ante el juzgado de familia del distrito de residencia del menor, acompañando los medios probatorios que acrediten la pertinencia de variar una tenencia exclusiva o un régimen de visitas por tenencia compartida. ¿No? Entonces, el artículo 84 consecuentemente nos habla de la facultad del magistrado especializado en derecho de familia. ¿No? Este punto nos indica que el juez debe establecer como primera opción la tenencia compartida siempre que resulte adecuado al caso en concreto, ¿no? En este caso, ¿cuándo es adecuado? Es adecuado establecer una sentencia de tenencia compartida cuando de los informes psicológicos y de asistencia social tenemos que el progenitor tiene una buena relación con ambos. Perdón, tenemos que los hijos o el hijo menor de edad tiene una buena relación con ambos progenitores, ¿no? En esos casos es adecuado dictar la tenencia compartida. Em, ¿Y en qué casos no es adecuado hablar de una tenencia compartida? Hablar de una tenencia compartida no es muy
adecuado en casos donde hay, por ejemplo, sentencias de violencia familiar. En esos casos ya no es adecuado hablar de una tenencia compartida. Cuando hay casos de violencia familiar o cuando hay formalizaciones, investigaciones graves por delitos en agravio de uno de los integrantes del grupo familiar. En esos casos ya nos resulta muy lógico dictar una tenencia compartida. Otro punto que me han estado preguntando bastante es si la tenencia compartida exonera en automático de una pensión mensual de alimentos en soles o en porcentajes. En ese caso, la respuesta es que no. Una tenencia compartida no exonera una pensión de alimentos, ya que el Código de Niños y Adolescentes establece con toda precisión que es obligación de ambos padres proveer los alimentos necesarios para el sustento del menor alimentista, ¿no? Entonces, en estos casos, si yo ya tengo una sentencia de alimentos, una tenencia compartida no va a poder dejar sin efecto una sentencia de alimentos o un acta de conciliación de alimentos. ¿No? Eso siempre es bueno resaltarlo porque he escuchado que hay mucho debate sobre ese punto, ¿no? Tenencia compartida, elimina alimentos, no. No porque la ley indica que es obligación de ambos. Y ya para cerrar con este punto de la tenencia compartida, tenemos una excepción a la regla. Esta excepción se dio por medio del expediente judicial 824 del año 2019, donde indica que cuando resulte adecuado para el bienestar de los menores, la abuela puede ejercer la tenencia de los nietos y no necesariamente los progenitores. ¿No? El fundamento destacado indica en caso de desavenencias entre los familiares, entre los progenitores, el juez o jueza de familia puede reservar la tenencia exclusiva de un niño a favor de la abuela, pese a que los progenitores se encuentren vivos, ya que en este supuesto incurren dos presupuestos. El primero es que los progenitores no pueden o no quieren ejercer sus derechos y deberes de cuidado y cuando encontrándose bajo su cuidado afecte grandemente el desarrollo adecuado del menor o adolescente, ¿no? En este primer punto, este expediente da la tenencia exclusiva a favor de los abuelos porque había una situación bastante perjudicial del menor durante la convivencia con sus progenitores, ¿no? Que no favorecía el adecuado desarrollo del menor. Y el segundo punto es cuando los abuelos presten mejores condiciones personales para ejercer este cuidado. Todo ello prevaleciéndose en todo momento el interés superior del niño. ¿No? Porque ¿qué pasa si estamos frente a padres con problemas de adicción o con problemas de impulsividad, compulsividad, inclusive con problemas con la enfermedad de esquizofrenia? ¿No? En estos casos, evidentemente, no vamos a poder hablar de una tenencia exclusiva o de una tenencia compartida, más sí de un régimen de visitas a favor de los progenitores y ya una tenencia exclusiva a favor de los abuelos que presenten mejores condiciones. Se tiene que hacer un análisis entre los abuelos paternos y los abuelos maternos u otros tíos que puedan estar, que puedan tener mayor vínculo con los menores. Otro cambio bastante interesante en la legislación peruana que se dio el año pasado fue la ley 321/91 de autorización notarial de viaje de menor por uno de los padres en caso de tres supuestos: en caso de enfermedad, en caso de estudios y olimpiadas académicas o competencias deportivas en el extranjero en representación del país. ¿No? Entonces, tenemos que esta ley es bastante importante en materia de viajes internacionales de los menores, ya que en la práctica solo se permite el viaje internacional. En la práctica solo se permite el viaje internacional de los menores de edad de dos formas: por autorización del juez
y por autorización notarial cuando los dos progenitores, ojo, los dos progenitores están de acuerdo con la salida internacional de hasta por 90 días del menor de edad, ¿no? Entonces, los viajes internacionales tenemos que, es vía judicial cuando el progenitor no está de acuerdo con la salida y es notarial cuando los dos progenitores están de acuerdo con la salida de hasta máximo de 90 días cuando son hijos menores de edad. Pero esta ley es muy importante en el marco notarial, ya que establece que bastará la petición de uno de los progenitores en estos tres supuestos. En el supuesto de una enfermedad grave que solo tenga tratamiento en el extranjero, previa autorización del médico tratante del Perú, por estudios u olimpiadas académicas o competencias deportivas en el extranjero en representación del país. En cualquiera de estos tres casos, yo tengo que presentar a la notaría el documento que certifique que va a hacer el viaje internacional por cualquiera de estos tres casos y el notario de pleno derecho tiene que otorgar la autorización de viaje internacional siempre que se cuente con la documentación correspondiente que avale, ¿no? ¿Qué documentos necesito para avalar estos supuestos? En el caso de enfermedad, como dije, un documento del médico tratante de Perú que autorice el viaje, por ejemplo, a Cuba por motivo de tratamiento de enfermedad infantil. Estudios u olimpiadas académicas, la carta de presentación del colegio, debidamente sellada por el área de dirección, el área deportiva, donde se invita al alumno a unos estudios u olimpiadas o competencias deportivas, ¿no? Y en este último punto, en competencias deportivas en el extranjero o en representación del país, evidentemente se tiene que adjuntar la carta que contiene los datos del menor y debidamente firmado por la entidad correspondiente, ¿no? La entidad deportiva correspondiente porque sería un viaje en representación del país, ¿no? Una competencia deportiva en representación del país. No siempre, siempre se tiene que acreditar el medio documental debidamente firmado que contenga la invitación a favor del menor, el lugar, el periodo de tiempo. Ahora sobre la ley 322/66. Esta ley es muy importante en materia de alimentos, ya que modifica el Código Procesal Civil a fin de ampliar la representación procesal en los casos de alimentos, ¿no? Entonces, esta ley tenemos que es inclusiva y bastante multicultural porque se adapta al contexto actual de la sociedad, ¿no? Ya que varía este artículo 561 en lo que respecta a representación procesal, ¿no? Entonces tenemos que antes, quienes únicamente podían ejercer un juicio de alimentos, solo cualquiera de los progenitores, ¿no? Entonces, solo admitían demandas de alimentos siempre y cuando haya sido iniciada por el padre o la madre que tenga la tenencia exclusiva de hecho o de derecho del menor. No, pero con esta ley se amplía indicando que la representación en materia de alimentos en beneficio del menor de edad puede realizarse de 9 nuevas formas. La primera, por medio de apoderado judicial del demandante capaz. La segunda, el padre o la madre del menor alimentista. La tercera, el tutor. La cuarta, el curador. El quinto, los defensores de menores. El sexto, el Ministerio Público en representación del menor. El séptimo, los directores de los establecimientos de menores, en este caso de los centros de acogimiento residencial del Ministerio de la Mujer. El octavo, los demás que señale la ley. Y el noveno, los abuelos, tíos o hermanos mayores que tienen la responsabilidad del cuidado del menor alimentista en ausencia del padre o la madre que ejerce la tenencia, ¿no? Entonces, esta modificación es bastante inclusiva y multicultural porque se adapta a los contextos actuales. Se adapta a los contextos actuales ya que hoy en día los abuelos, tíos, hermanos mayores que tienen la tenencia exclusiva
de hecho o de derecho, pueden interponer una demanda de alimentos, siempre y cuando, por supuesto, adjunten la copia certificada del acta de nacimiento del menor y además un documento de registros públicos que certifique el vínculo, ¿no? El abuelo, los tíos o hermanos mayores. Ya pasando al tema de divorcios, vamos a comenzar conversando un poquito sobre el divorcio de mutuo acuerdo, la ley 29.22.7, que establece divorcio de mutuo acuerdo en municipalidades y notarías. ¿Ok? Entonces tenemos que el divorcio se puede realizar amistoso, de forma rápida, de mutuo acuerdo, sí, por supuesto, pero hay distintos requisitos previos, ya que, como bien indica la norma, hoy en día se puede iniciar un divorcio amigable en la municipalidad o notaría. ¿Cuáles son estos requisitos? El primer requisito es tener como mínimo 2 años de matrimonio civil. El segundo requisito y el más importante es previamente realizar la variación del régimen patrimonial del matrimonio por separación de patrimonios. Y acá me voy a quedar un poquito también porque ¿qué pasa? ¿De qué forma se realiza la variación de régimen patrimonial a separación de patrimonios? ¿No? Si tenemos un bien con hipoteca o sin hipoteca, no va a haber ningún problema porque de igual forma se va a poder liquidar. ¿Y de qué forma se realiza entonces? La variación por separación de patrimonios se puede realizar de forma libre, es decir, bien se pueden adjudicar los bienes a favor de uno de los dos esposos o uno a favor de cada uno sin importar del valor o en porcentajes diferentes, ¿no? No hay ningún problema en establecer un libre porcentaje del bien a favor de cualquiera de los cónyuges y lo mismo con las hipotecas, ¿no? Cualquiera de los dos cónyuges se puede hacer cargo al 100% o en partes iguales o de repente en un 80% a favor de uno y el 20% el saldo a favor del otro. No va a haber ningún problema, pero sí es muy importante que proceder con este divorcio amigable express. Hay que variar el régimen por separación de patrimonios en cualquier notaría de Lima, ¿no? Otro punto muy importante que solicita esta ley para proceder al divorcio express es la conciliación. Si tenemos hijos menores de edad o con discapacidad, se van a tener que conciliar los alimentos, visitas y tenencia exclusiva o compartida de existir, ¿no? Este requisito es muy importante, o también adjuntar la sentencia de alimentos y posteriormente la acta de conciliación, de tenencia y visitas. Pero estos tres requisitos son muy importantes, ¿no? Los alimentos, las visitas y la tenencia. Bien que los alimentos estén en sentencia y posteriormente las visitas y la tenencia en conciliación, no va a haber ningún problema siempre y cuando estén estos tres puntos debidamente fijados. Posteriormente, una vez que tenemos todos estos requisitos, 2 años de matrimonio como mínimo, la separación patrimonial, la conciliación y la declaración jurada de último domicilio conyugal, además de la declaración jurada de no tener hijos con discapacidad, se podrá proceder a la separación convencional en la municipalidad del distrito de matrimonio o en la notaría del último domicilio conyugal, ¿no? Entonces, posteriormente, transcurridos 2 meses de emitidas las resoluciones de separaciones convencionales, se puede solicitar la disolución del vínculo matrimonial por divorcio ulterior, bien en la vía municipal o en la vía notarial, ¿no? Y 30 días hábiles después, ingresar los oficios municipales a RENIEC y registros públicos para la inscripción del divorcio en RENIEC y por supuesto también en registros públicos, ¿no? Entonces tenemos que en total tenemos 3 etapas para proceder con el divorcio express.
la variación por separación patrimonial, la solicitud de separación convencional y la inscripción del divorcio ulterior, y posteriormente ya es un tema más de secretariado, que es el diligenciamiento de los oficios para RENIEC y para SUNAT. Luego de haber visto el divorcio de mutuo acuerdo, tenemos los divorcios por causales que se ven directamente en los juzgados de familia. Entonces, tenemos que el Código Civil en el artículo 333 indica las causales de separación de cuerpos, ¿no? Entonces, los divorcios por causales lógicamente conllevan una indemnización porque se producen bien como divorcio sanción por culpa de un cónyuge que perjudica el proyecto de vida de la cónyuge inocente, o bien como divorcio remedio cuando se han separado de mutuo acuerdo, no han mediado culpa y solamente están esperando el plazo de ley, ¿no? Entonces, tenemos que el artículo 333 indica que es divorcio sanción por causal, la primera, el adulterio, que no es otra cosa que la infidelidad del cónyuge culpable en agravio del proyecto de vida de la cónyuge accionante en el litigio. ¿No? ¿Y cómo se prueba esta causal del divorcio por adulterio? Por medio de informes de detectives, videos que acrediten la conducta infiel e inclusive actas de nacimientos de hijos extramatrimoniales o sentencias de reconocimiento de paternidad iniciadas por terceras personas. La segunda causal del segundo punto es la violencia física o psicológica. No, en esta causal, evidentemente, tenemos que acreditar que ha existido una violencia grave física o psicológica en agravio de la cónyuge perjudicada, de la cónyuge demandante que está reclamando el divorcio por causal de violencia, conjuntamente con una indemnización por daño al proyecto de vida, además de la liquidación de las sociedades gananciales y la tenencia y los alimentos a favor de los hijos menores en caso la sociedad conyugal las tenga. Entonces, en esta causal, no necesariamente necesitamos una sentencia de violencia familiar en grado físico, psicológico, pero sí pruebas que acrediten, pero, pero sí pruebas que acrediten que el cónyuge demandado ha ejercido violencia física o psicológica, por ejemplo, por medio de audios, material audiovisual, por medio de chats, por medio de videos, e inclusive por medio también de testigos que pueden ser amigos o familiares. La causal número 3 es el atentado contra la vida del cónyuge, ¿no? Esta causal también tiene una probanza bastante efectiva, siempre y cuando sea anexado por medio de audios, videos, testigos que pueden ser amigos o familiares que acrediten que ha existido un atentado por parte del cónyuge demandado en agravio de la cónyuge demandante. Un atentado contra la vida del cónyuge, esto es bastante grave, ¿no? Donde inclusive se puede acreditar con videos de seguridad de la casa conyugal, donde se muestre el atentado en cualquier área de la habitación conyugal. La cuarta causal es la injuria grave que haga insoportable la vida en común. Esta cuarta causal es bastante parecida a la de difamación, ¿no? Porque por injuria grave entendemos a un hecho que ocurrió entre los cónyuges que daña la dignidad y los sentimientos de respeto, ¿no? Que pueden ocurrir en contextos de reuniones familiares, pueden ocurrir por medio de chats grupales, ¿no? Chats familiares grupales donde haya un
faltas de respeto graves, faltas contra la dignidad y el respeto mutuo, que son deberes conyugales. La causal quinta indica el abandono injustificado de la casa conyugal. Acá hay que hacer la precisión que el abandono sin causa del hogar conyugal por más de 2 años continuos, cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda este plazo, ¿no? Entonces, el abandono injustificado, ¿no? No hay una causa lógica, justa, que acredite este abandono, ¿no? Es un abandono donde inclusive se le ha tenido que iniciar una acción judicial de alimentos, ya que el cónyuge accionante se desaparece por 2 años seguidos o diferidos. Y la causal sexta, que no tiene plazo de prescripción, a diferencia de la causal número 1, que sí prescribe dentro de los 6 meses. La causal sexta es la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. Esta causal es bastante similar a la de adulterio, ¿no? Esta conducta deshonrosa inclusive se puede acreditar con material audiovisual de conversaciones que no son idóneas, que puede tener el cónyuge culpable y una tercera persona, que inclusive puede ser una compañera de trabajo, ¿no? O fotografías, también informes de detectives. Esta causal es bastante parecida a la de adulterio. La séptima causal de divorcio judicial, que conlleva una indemnización a favor de la cónyuge perjudicada, es el uso habitual e injustificado de drogas o sustancias que puedan generar toxicomanía, ¿no? En este caso, por supuesto, también procede el divorcio por causal judicial, el divorcio sanción, donde el cónyuge culpable es sancionado por el Poder Judicial, por un juzgado de familia, por el uso habitual e injustificado de sustancias que puedan generar toxicomanía, con excepción de lo dispuesto en el artículo 347, ya que el artículo 347 nos habla de drogas médicas, ¿no? Drogas debidamente recetadas por un doctor para contrarrestar una enfermedad. El artículo octavo nos habla de la enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración de matrimonio, ¿no? Acá hay que anexar medio probatorio médico que acredite que esta enfermedad ha sido transmitida después de la celebración del matrimonio por culpa del cónyuge culpable, ¿no? Y accesoriamente sería ideal agregar, por supuesto, la causal de conducta deshonrosa y de imposibilidad de hacer vida en común, porque esta enfermedad grave de ETS, de enfermedad de transmisión sexual, es transmitida por una causal previa, que es la causa de la conducta deshonrosa. Posteriormente se tiene esta enfermedad de ETS y finalmente se realiza la imposibilidad de hacer vida en común, porque ¿cómo voy a mantener una vida conyugal con un esposo o una esposa que transmite una ETS tan grave, ¿no? Eso es grave. Finalmente tenemos el inciso noveno, que indica la homosexualidad sobreviniente al matrimonio. Evidentemente, cuando uno contrae matrimonio, tienen en Perú, bueno, en Perú, porque en Perú solo está legalizada los actos matrimoniales entre personas heterosexuales, pero este inciso punto 9 nos indica la homosexualidad después del matrimonio, ¿no? Entonces, si yo contraigo matrimonio es porque tengo pleno conocimiento de que ambos somos heterosexuales, ¿no? Pero sin embargo, si posteriormente se descubre una acción homosexual y tengo la prueba que acredita esta acción homosexual, es totalmente válido iniciar una acción judicial como divorcio sanción sin tener que esperar 2 años de matrimonio, ¿no? Porque si me doy cuenta de esto a los 3 meses, 2 meses de matrimonio, lógicamente voy a poder interponer el divorcio por causal de homosexualidad.
Los cuatro últimos incisos del artículo 333 del Código Civil. El inciso décimo. La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de 2 años impuesta después de la celebración del matrimonio. ¿No? Entonces, en estos casos, por delito doloso, ¿no? Que se hace con pleno conocimiento de la acción delictiva, ¿no? Entonces, sí, si se sentencia, si primero contraigo matrimonio y posteriormente se le sentencia a pena privativa de la libertad mayor a 2 años por un delito doloso que lo he hecho con pleno conocimiento en la ejecución del acto delictivo, también se puede pedir el divorcio sanción por causal judicial. Esta otra causa que vamos a hablar tampoco tiene plazo de prescripción, que es la imposibilidad de hacer vida en común debidamente probada en proceso judicial. Esta causal no prescribe, pero es ideal interponerla dentro de un plazo razonable, ¿no? Para evitar que interponer una demanda y que después te la estén declarando infundada, ¿no? Entonces, imposibilidad de hacer vida en común, que los cónyuges ya no pueden cumplir con los deberes inherentes a toda sociedad conyugal, como por ejemplo la fidelidad, el respeto mutuo, ¿no? Entonces, cuando todo esto se encuentra dañada, yo lo tengo que probar en un proceso judicial por medio de documentos o inclusive por medio de testigos que acrediten esta imposibilidad de hacer vida en común, resaltando que en un proceso judicial de divorcio de familia es válido presentar testigos que inclusive pueden ser amigos y familiares. El inciso 12, la separación de hecho de los cónyuges durante un periodo ininterrumpido de 2 años. Acá estamos frente a una causal de divorcio remedio porque se separan de mutuo acuerdo por un periodo ininterrumpido de 2 años y el plazo será el doble de 4 años si los cónyuges tuviesen hijos menores de edad. Y el punto 13, la separación convencional después de transcurridos 2 años de la celebración del matrimonio y 4 años si hubiesen hijos menores de edad. Como estaba mencionando, el plazo de caducidad se señala en el artículo 339 del Código Civil, ¿ok? E indica, la acción basada en el inciso 1, 3, 9 y 10 caduca a los 6 meses de conocida la causa por el ofendido y en todo caso a los 5 años de producida. Posteriormente indica la que se ocasiona en los incisos 2 y 4, caduca a los 6 meses de producida, ¿no? Acá en el primero indica sobre adulterio y en el segundo sobre violencia familiar. Y en los demás casos, como imposibilidad de hacer vida en común, está expedita mientras subsistan los hechos que la motivan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de imposibilidad de hacer vida en común, si continúa la imposibilidad de hacer vida en común por medio de alguna acción grave, como las faltas de respeto, las faltas de consideraciones, las acciones adúlteras, si subsiste, se puede interponer, se puede interponer la demanda. Ahora vamos a conversar un poquito de jurisprudencia sobre divorcios por causales. Doctora, buenas noches. Una consulta también se podría solicitar. Sí, correcto, sí es posible. Se dividen los bienes en partes iguales, incluyendo la AFP y CTS. Y la excepción es que exista separación patrimonial.
Bueno, ahora vamos a conversar sobre esta jurisprudencia del año 2021, la casación 1985 del año 2021, Lima. La causal de adulterio no caduca si el cónyuge culpable comete infidelidad en varias ocasiones con diferentes personas, sino al término de la última relación. ¿Qué nos quiere decir esta jurisprudencia tan novedosa? No, acá ya nos indica que la causal prescribe, correcto, la causal de adulterio prescribe a los 6 meses siempre y cuando el cómputo del plazo inicie con el término de la última relación extramarital que haya podido tener el cónyuge culpable, ¿no? Entonces, si tenemos causales de infidelidad en distintos años, el cómputo de los 6 meses antes de que se venza el plazo va a iniciarse recién con el término de la última relación extramatrimonial, ¿no? Entonces, acá tenemos 4 conclusiones importantes. El divorcio por adulterio sentencia al cónyuge culpable con una indemnización a favor de la cónyuge perjudicada por el daño al proyecto de vida, por el daño a la persona, por el daño moral. Como segundo punto, ya lo mencioné, la indemnización conlleva un análisis del daño al proyecto de vida, daño al moral, cuántos hijos han tenido, si no han podido tener hijos, todo eso conlleva la indemnización. El tercer punto es que, como ya respondí, se va a liquidar la sociedad de gananciales siempre que exista sociedad de gananciales, porque a veces también está muy de moda contraer matrimonio bajo el régimen de separación patrimonial, entonces ahí ya no hay nada que liquidar porque lo que es del hombre es de él y lo que es de la mujer es de ella. ¿No? Entonces, pero si tenemos sociedad de gananciales, sí se va a liquidar todo en partes iguales, pero el cónyuge culpable va a perder los derechos hereditarios sobre el porcentaje de la cónyuge perjudicada, ¿no? Ojo que al momento de liquidarse la sociedad de gananciales se liquida en partes iguales, incluyendo la AFP y y la CTS del cónyuge culpable. Y como cuarto punto, que ya lo mencioné, la pérdida de los derechos hereditarios del demandado, de la demandada respecto del perjudicado, de conformidad con diversos artículos del Código Civil del Perú. Acá tenemos un breve resumen de lo que nos decía esta casación. Si él o la cónyuge culpable comete infidelidad en distintos periodos con diferentes personas, la acción caduca, esta acción de 6 meses para interponer la demanda, caduca cuando termina la última relación extramatrimonial. No obstante, en el caso en que él o la cónyuge culpable mantiene la condición de adúltera, la acción de divorcio por causal de adulterio se encuentra expedita para ser ejercida en la medida que subsistan las relaciones convivenciales del cónyuge culpable con personas distintas a su cónyuge. Ahora tenemos esta jurisprudencia sobre conducta deshonrosa. Esta jurisprudencia de conducta deshonrosa. Acta de nacimiento constituye hecho nuevo ocurrido luego de la contestación de demanda y demostraría conducta deshonrosa. Este es el expediente 815 del año 2011, donde en el punto sexto indica, evaluando el nuevo medio de prueba ofrecido por la accionante, se constata que el mismo, esta conducta deshonrosa del cónyuge culpable, da cuenta de algo nuevo ocurrió después de contestar la demanda, lo que evidentemente constituye un hecho nuevo de causal de conducta deshonrosa que puede ser valorado dentro del proceso de
procedimiento de divorcio por causal judicial, pues el mismo sí estaría destinado a demostrar la existencia de una conducta deshonrosa, sin perjuicio de que la misma prueba pueda acreditar otras causales no invocadas en la demanda. Por ende, se pueden desestimar los agravios vinculados a la admisión de tal medio de prueba, ¿no? Acá indican que efectivamente, si yo interpongo una demanda de conducta deshonrosa y a lo largo del proceso judicial subsisten nuevos hechos de conducta deshonrosa, es posible de incorporarlos al proceso para la valoración idónea por parte del juzgado de familia que analice el expediente. Otra jurisprudencia que me parece bastante novedosa. Otra jurisprudencia que me parece bastante novedosa es que vivan en el mismo domicilio no significa que no estén separados. Es la casación 2039 del año 2020 de Lambayeque, que indica, así como una separación física no constituye necesariamente una ruptura de hecho, vivir en el mismo domicilio tampoco implica por sí mismo que no pueda existir una separación. En tanto, este hecho debe asimilarse al de cohabitación, circunstancia que no debe reducirse al domicilio común, sino que debe entenderse como la comunidad existencial de quienes habitan en un mismo lugar para hacer vida marital. En este caso, que vivan en el domicilio, en el mismo domicilio, no significa que no estén separados. Es totalmente válido de plantear porque existe como que un mito que los cónyuges necesitan vivir separados para plantear el divorcio, lo que es totalmente falso. Yo no necesito vivir en otra casa, en otro departamento, en otra ciudad para plantear el divorcio. Yo sí puedo vivir en la misma casa o departamento, plantear mi divorcio por causal, siempre que no cumplamos con los deberes conyugales, como por ejemplo el de lecho, el de colecho, el de fidelidad, ¿no? Entonces, si yo vivo en la misma casa o departamento y quiero plantear el divorcio por separación de cuerpos, basta con que tengan como mínimo 2 años pernoctando en habitaciones distintas y no cumpliendo con los deberes conyugales. ¿Ok? En ese caso sí se puede plantear el divorcio por separación de cuerpos y el plazo será el doble si hay hijos menores de edad, ¿no? Tengo que tener 4 años pernoctando en habitaciones distintas sin cumplimiento de deberes conyugales cuando hay hijos menores de edad. Y ahora, este último punto que me han estado preguntando bastante, la indemnización contra pareja extramatrimonial. El artículo 1969 del Código Civil indica indemnización por daño doloso y culposo. Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a la demandada o al demandado, ¿no? Entonces, en este caso, sí es posible no solamente iniciar una acción judicial de divorcio por adulterio, por conducta deshonrosa, por violencia contra el cónyuge culpable, donde se va a pedir una indemnización, sino también paralelamente en el juzgado civil del distrito donde han ocurrido los hechos, se puede plantear una indemnización por daño moral, por daño a la persona contra la tercera persona que ha intervenido en el matrimonio. Esto es totalmente posible, ¿no? Y la competencia del divorcio la tiene el juzgado de familia, pero la competencia para la indemnización por daño a la persona la tiene el juzgado civil de la ciudad donde han ocurrido los hechos, ¿no? De Lima. Si vivo en Miraflores, el juzgado civil de Lima. Si vivo en Chorrillos, el juzgado civil de Lima Sur. Si vivo en Castilla, el juzgado civil de Piura, ¿no? Y el elemento clave para acreditar este daño a la persona es el dolo.
Esto es la intención de causar el daño por parte de esta tercera persona que ha intervenido en un matrimonio que es de conocimiento público, ¿no? Hay que acreditar que ha habido una intención de causar el daño. ¿Y cómo lo acreditamos? Se acredita con la copia certificada del acta de matrimonio, que eso es de conocimiento público. Cualquier persona puede ir a RENIEC y obtenerla. Eso es conocimiento público, ¿no? En este tipo de indemnizaciones se tiene que acreditar el dolo, ¿no? Porque la culpa es como decir sin querer queriendo, ¿no? En cambio, en este tipo de procesos, en este tipo de litigios, hay que acreditar el dolo del demandado, de la demandada. Y conjuntamente con los daños, ¿no? El daño personal, el daño a la persona, el daño moral y el daño al proyecto de vida. Como les mencionaba, los medios de prueba, las copias del acta de matrimonio, las copias de acta de nacimiento, de existir hijos en el matrimonio, material audiovisual que acredite a la tercera civilmente responsable, testigos que pueden ser amigos o familiares que acrediten estas conductas deshonrosas entre el cónyuge culpable y la tercera civilmente responsable, informes privados, informes de detectives e inclusive oficios. No se puede oficiar algún lugar para que dé cuenta de los ingresos del cónyuge con la tercera y dé cuenta al juzgado que tramita la indemnización. Finalmente, en todo proceso de divorcio o de indemnización se pueden establecer diversos tipos de medidas cautelares debidamente precisados en el Código Procesal Civil. El primero es el embargo de cuentas bancarias. Sí se puede proceder en un proceso de divorcio o de indemnización, se puede proceder al embargo de cuentas bancarias para acreditar, para acreditar y para asegurar el pago del monto indemnizatorio, hasta inclusive la anotación en registros públicos del expediente judicial para asegurar el pago del monto pedido en la demanda, ¿no? Si existe un bien como un vehículo, un departamento, una casa, un terreno, se puede pedir la anotación del expediente en los registros públicos para evitar que se transfiera a otra persona. Como tercer punto, también como una medida, el impedimento de salida del país mientras dure el litigio para garantizar el cumplimiento de las audiencias y de la sentencia definitiva. Y estas medidas cautelares se pueden establecer antes de la demanda o después de la demanda con o sin notificación al demandado. Y bueno, y ya para cerrar un poquito, en otros sí de la demanda, de cualquier demanda, de demanda de divorcios, de alimentos, de tenencias, es importante autorizar en un otro sí la Procuraduría para la rapidez de un proceso judicial. Se puede acreditar en la Procuraduría cualquier persona de nuestra confianza que pueda ir a apoyarnos con la celeridad del proceso, desde familiares, amigos, trabajadores, ¿no? Y para la diligencia de algunos oficios como el de RENIEC, el de las municipalidades, el de registros públicos, entre otros trámites de secretariado. Bueno, espero que les haya agradado esta exposición. Muchas gracias. Y ya podemos pasar con la ronda de preguntas que deseen realizar. Excelente ponencia, doctora. Ha sido una clase muy dinámica, doctora. Asimismo, siguiendo con el itinerario de estas sesiones, vamos a ingresar a... Los invito a que formulen sus preguntas de manera oral, para lo cual deben levantar la mano o en su defecto dejarlo en el chat. Tenemos la primera pregunta del colega Johnny. Doctora, doctora, buenas noches. Yo he solicitado el divorcio desde el año 2018 y hasta ahora no me sale mi divorcio por
incompatibilidad de caracteres y mi esposa pide una indemnización de 100.000 soles. Ok, me encuentro asombrada porque ¿cuántos años han pasado y hasta ahora no sale tu divorcio? Este punto que vamos a conversar ahora es clave. El horario de atención de los juzgados es de 8 de la mañana a 9 de la mañana y de 4 de la tarde a 4:40 de la tarde. Si ustedes no van a impulsar como mínimo una vez a la semana o 2 veces al mes o una vez al mes, el divorcio nunca va a salir. Porque actualmente los juzgados de familia y los juzgados en general enfrentan una carga bastante fuerte que si uno no va, si el abogado no va o no van las partes o no va algún familiar a hacer el seguimiento, nunca va a salir. Entonces, ¿cómo yo puedo ir al juzgado a hacer impulso, a pedir rapidez, a pedir celeridad? Primero, ir en el horario que les digo, bien a las 8 de la mañana o a las 4 de la tarde, con el expediente judicial, el nombre del secretario judicial y expediente secretario, sí, eso, y pedir celeridad, porque hasta ahora no sale estar atrás, porque si uno no está atrás, nunca sale. No, por ejemplo, acá en el estudio los divorcios los procuramos sacar en 2 años como máximo, siempre y cuando no hayan apelaciones, ¿no? Porque si hay apelaciones, un poquito más. Excelente respuesta, doctora. Acá tenemos la pregunta de iPhone. ¿Lo ha respondido, doctora? ¿El conviviente puede actuar en representación de la unión de hecho en un contrato? Pregunta. En el matrimonio entiendo que sí. ¿Los testigos son hasta el cuarto grado de consanguinidad? A ver, ¿el conviviente puede actuar en representación de la unión de hecho en un contrato? Ok, ok. Sí puede actuar en representación siempre y cuando cuente con la escritura pública de poder para el fin en específico, ¿no? Por ejemplo, en un matrimonio, para comprar bienes, basta con la firma de uno de los dos cónyuges, pero para venderlos obligatoriamente se requiere de la firma de los dos esposos. Entonces, entre convivientes la figura cambia. Los convivientes de por sí tienen el régimen de sociedad de gananciales, que es todo lo que compren va a ser para los dos en partes iguales, y el de separación patrimonial se puede dar siempre que esté previamente inscrito a nivel notarial y en registros públicos. Entonces, este punto es muy importante de aclarar porque la separación patrimonial en una unión de hecho entre concubinos, entre convivientes, sí se puede dar siempre que se encuentre debidamente registrada la unión de hecho y posteriormente se encuentre debidamente registrada la separación patrimonial en los registros públicos. Muchas Ahora gracias. sobre la A ver. segunda pregunta, gracias, sí. Ahora sobre la segunda pregunta, ¿los testigos son hasta el cuarto grado de No, falso. Los testigos pueden ser hasta cualquier grado, inclusive amigos, inclusive familiares, siempre y cuando puedan dar cuenta de la causal, ¿no? De la causal. Si estoy interponiendo una demanda, si estoy interponiendo una indemnización, pueden ser de cualquier grado, siempre y cuando cumplan con acreditarla. Para el divorcio, ojo, para los procesos en el juzgado de familia como tenencia, visitas, divorcios, pueden ser testigos, amigos o familiares. Pero para asuntos de indemnizaciones o causas ante el juzgado civil, va a ser un poquito difícil que acepten como testigos a familiares porque son causas comerciales. El juzgado civil tiene una visión un poquito más comercial, a diferencia del juzgado de familia, que tiene una visión más amplia. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de la colega Luzmila. Nos dice, mi pregunta ¿es procedente el executor, si los cónyuges se casaron en Milán, Italia, e inscribieron su matrimonio en el consulado del Perú? A ver, dice acá, el consulado del Perú, en Italia, se han divorciado de mutuo acuerdo en la municipalidad de Milán, Italia, y ahora aún no puede presentar su exequatur en el consulado, no me imagino. En este caso sí. En este caso vas a necesitar la copia certificada de tu divorcio en Italia
y hacer el reconocimiento, la demanda de reconocimiento de sentencia extranjera acá en Perú. Porque si en el consulado te la están observando, vas a tener que iniciar una demanda en Perú de reconocimiento de sentencia extranjera de divorcio. Yo te recomendaría en este caso enviarle un correo al consulado de Perú en Milán para que te especifiquen por escrito si tiene validez o necesitas iniciar una acción judicial de divorcio en el juzgado de familia. Ujú. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos otra pregunta de iPhone. Dice, ¿cuándo se da fin a una unión de hecho? Dos preguntas. No. ¿Cuándo se da fin a una unión de hecho? Pregunta. ¿Y cuándo la inscribimos en los registros públicos? Ok, la unión de hecho, esto tienen que tenerlo muy en cuenta. La unión de hecho inicia desde que la pareja, los convivientes, concubinos viven juntos por un periodo de 2 años. Desde ahí comienza la unión de hecho. Cumplen los 2 años juntos, comienza la unión de hecho y comienzan a hacer también una sociedad de gananciales, que es todo lo que adquieran empresas, casas, carros, AFP, CTS, todo lo que adquieran va a pertenecer a los dos en partes iguales, no se encuentra inscrito, se encuentra inscrito, e inclusive si uno de los cónyuges no quiere inscribirlo, la conviviente perjudicada, la concubina que está siendo rechazada ante la inscripción, puede iniciar su reconocimiento de concubinato, su reconocimiento de unión de hecho ante el juzgado civil del domicilio de los convivientes. Y además, de pleno facto, se entiende que la unión de hecho tiene un régimen de sociedad gananciales, que es todo lo que adquieran pertenece a los dos en partes iguales, salvo que se inscriba la separación patrimonial. Pero el requisito número uno para escribir una separación patrimonial es que primero la unión de hecho esté inscrita notarial y registralmente. Recién cuando yo tengo mi unión de hecho inscrita en los registros públicos, recién ahí puedo tramitar mi variación de régimen por separación patrimonial para que lo que cada uno adquiera sea al 100% de cada uno y evitar las mezclas o la división del patrimonio. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Stephanie Muñoz. Nos dice, doctora, cuando dan por concluido la demanda de divorcio por causal de adulterio, ya que no se presentó la demandante por un viaje, ¿se pedirá consentir y podría presentar una nueva demanda ante el juzgado de familia? A ver, a ver, sí. Yo que no se presento la demandante. Ok, bueno, en el caso de Estefanía Muñoz, yo recomendaría ingresar un escrito solicitando nueva fecha de audiencia, argumentando el viaje de fuerza mayor que se tuvo, porque si presentas una nueva demanda, va a ser un poquito difícil. Yo te recomendaría ingresar un escrito solicitando nueva fecha de audiencia para no retroceder todo lo que habrán avanzado. Mm, La otra pregunta de José Palacios, doctora, ¿los hermanos pueden heredar una herencia de un hermano que no tuvo esposa ni hijos? Claro que sí, por supuesto. Sí, si un hermano ha fallecido y no ha dejado esposa ni hijos, heredan los padres y los hermanos, por supuesto que sí. ¿Dónde puedo encontrar que la unión de hecho puede realizar el cambio de régimen patrimonial? Hace muchos años, SUNAR, Registros Públicos, ya ha incorporado esta novedad en su página web. Entonces pones en Google Unión de Hecho, Separación de Patrimonios SUNAR y te va a salir toda esta novedad legislativa, ¿no? Y con esta novedad la puedes imprimir y llevarla a la notaría junto con tu partida registral de convivencia y pedir el cambio por separación patrimonial. No, ojo que yo me he dado cuenta que no cualquier notaría hace variaciones patrimoniales. No me he dado cuenta que mayormente acá en Lima las notarías que ven
variación por separación patrimonial de uniones de hecho son las que están en San Isidro, en Surco, en San Borja. Ellas son las que hacen, ¿no? He ido una vez a consultar en otras notarías un poco más alejadas y me han rechazado, no sé por qué. Hola, Jorge Mendoza. Doctora, ¿me recomienda hacer mi divorcio en municipalidad por tiempo y costo? Sí, por supuesto. Si los dos están de acuerdo con divorciarse y tienen al menos 2 años de matrimonio, con todo gusto pueden hacer su divorcio exprés, su divorcio amigable en cualquier notaría y municipalidad. Si deseas ahorrar un poquito en municipalidad, porque la notaría cobra como es privado, cobra un poquito más elevado. Y recuerda que previamente tienes que hacer tu variación de régimen por separación de patrimonios, tengas o no tengas bienes conyugales. Doctora, ¿cuándo se entiende que se da fin a una unión de hecho? Una unión de hecho termina de mutuo acuerdo, por decisión unilateral, por muerte de uno de los convivientes. Y si deseas una formalidad, puedes consultar en la notaría los requisitos para disolución de unión de hecho, ¿no? Si quieres formalizarla y quieres evitar que tu ex conviviente adquiera los porcentajes de algún departamento, casa, terreno que quieras comprar, mejor ándate a la notaría y pide requisitos para disolución, terminación de convivencia o de unión de hecho, siempre y cuando tu unión de hecho haya estado debidamente registrada en registros públicos. Si no ha estado registrada en registros públicos, no hay que hacer la disolución registral en la notaría. William dice, ¿cómo se extingue la sociedad de gananciales en la unión de hecho si un concubino tiene un proceso de ejecución de deuda propia? Ok, bueno, ¿cómo se extingue? Como dije en mi respuesta anterior, vas a la notaría y pides los requisitos para terminación de unión de hecho. Igual en esta diapositiva estoy dejando los números de contacto para las personas que deseen agendar consulta virtual o presencial acercándose acá a la oficina que tenemos en Surco. Doctora, si mi conviviente ha suscrito un contrato de comodato para que vivamos en un bien, ¿ese contrato me alcanza a mí como conviviente? Sí, por supuesto. Como te digo, si tienen al menos 2 años conviviendo de forma pública, pacífica, ninguno de los dos es casado, sí, eres propietaria del 50% de todo lo que adquieran y tu concubino también. Todo lo que tú adquieras, él va a ser propietario también de la mitad. Y José Palacio dice, doctora, mi hermana deja su testamento, sus herencias para un sobrino. ¿Qué sucede allí? En cuanto a temas de sucesiones, de herencias, habría que analizar más a fondo el caso en concreto, porque no me dice si tu hermana es casada, si tiene hijos, ¿no? Y si solo tiene el sobrino, posible, pero también es impugnable, ¿no? Uno puede dejar lo que uno desee en su testamento, pero si no está dentro de lo que dice la ley, judicialmente este testamento se puede dejar sin efecto, ¿no? Por ley si alguien es casado, hereda el 50% la cónyuge y el otro porcentaje la cónyuge con los demás hijos del fallecido, ¿no? Pero la situación varía si no tiene cónyuge ni hijos, ¿no? Entonces ahí heredan los padres, los hermanos, los sobrinos también. Ok, bueno, creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias, amigos de Yunus, por permitirme exponer en este horario y me ha encantado conversar con ustedes. Sí, doctora, no, ha sido una excelente ponencia, doctora. Ha habido muchas preguntas, ha sido muy interactiva sus clases. Por eso, en nombre de Juris y de todos los asistentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la magíster Grecia Sánchez Medina por su magnífica ponencia sobre derecho de familia y divorcio. Ha sido un verdadero honor que tenerlo con nosotros y le deseamos el mayor de sus éxitos en su camino profesional. Y asimismo, doctora, puede despedirse de su público que ha estado muy activo con sus preguntas. Muchas gracias, amigas y amigos, por el tiempo. Me ha encantado conversar un poquito, escuchar, leerles sus preguntas. Y bueno, ahí les dejo un cherry por si desean tomar nota. Muchas gracias y que tengan un maravilloso fin de semana. Muchas gracias, doctora, y asimismo a todos nuestros colegas participantes.